Ángela Aguilar y Nodal en crisis, amiguitos. Y esa crisis tiene un origen que nadie estaba esperando, en medio de todo lo que este escándalo lleva meses construyendo, con la consistencia de algo que no para, independientemente de lo que cualquier estrategia de imagen intente hacer para contenerlo completamente. No llegó de Seriani ni de ningún periodista externo de los que llevamos semanas citando en este canal, con la obsesión de quien sabe que cada uno de ellos tiene el poder de cambiar completamente la narrativa de esta historia que lleva meses siendo la más seguida del entretenimiento latino. Llegó del propio patriarca, de Pepe Aguilar, del hombre que durante meses mantuvo silencio público sobre el escándalo más seguido del entretenimiento latino, mientras gestionaba en privado cada movimiento estratégico con la frialdad de un CEO que sabe exactamente cuándo hablar y cuándo callar para maximizar el impacto de cada una de sus decisiones. Y ahora, amiguitos, ahora Pepe habló del escándalo completo. Y al hacerlo de la manera tan específica en que lo hizo, terminó humillando públicamente a su propio hijo Emiliano en el mismo momento en que abordaba todo lo que ha pasado desde que Nodal rompió con Casu hasta el día de hoy, con toda la intensidad acumulada de meses de tensión familiar sin resolver. Y esa combinación, amiguitos, esa decisión de Pepe de finalmente pronunciarse sobre el escándalo completo, mientras simultáneamente humilla a su propio hijo, produce exactamente el tipo de crisis que ningún anillo millonario ni ninguna estrategia de Gordoa puede gestionar completamente, porque toca el territorio más íntimo y más doloroso que existe en cualquier familia disfuncional de alto perfil público. El territorio de un padre que decide hablar públicamente sobre el escándalo de su hija, mientras al mismo tiempo lastima a su propio hijo con la frialdad de alguien que parece priorizar la narrativa pública sobre la armonía familiar más básica que cualquier persona esperaría de su propio progenitor. Y eso, amiguitos, que Pepe haya elegido exactamente este momento para romper su silencio sobre todo el escándalo de Nodal y Cazzu, mientras humilla a Emiliano, confirma con la especificidad de algo que el internet no puede ignorar completamente, que hay algo en la manera en que Pepe gestiona su propia familia, que prioriza ciertos criterios sobre otros, con la consistencia de alguien que ya demostró antes, con el contrato prenupcial de 12 millones y con la negación de ayuda hacia Emiliano, que aplica la misma lógica calculadora en todos los aspectos de su vida, incluyendo las relaciones más íntimas con sus propios hijos de sangre. Y Emiliano, amiguitos. Emiliano, que lleva meses defendiendo públicamente a Cazzu con la consistencia de alguien que mantiene esa posición, independientemente de las consecuencias familiares que eso pudiera producir, queda humillado exactamente por las palabras de su propio padre en el momento en que ese padre decide finalmente hablar de todo el escándalo que ha consumido a la familia completa durante meses enteros sin ningún respiro disponible. Y Ángela y Nodal, amiguitos, en el centro de todo esto, en el centro de las declaraciones de Pepe sobre el escándalo completo y de la humillación hacia Emiliano, quedaron en la posición más devastadora de toda esta crisis familiar tan específica que ningún recurso de imagen puede revertir completamente. Quédense, porque lo que viene en los próximos minutos es el análisis más completo y más honesto de todo lo que esto significa para cada uno de los protagonistas de esta historia. Denle like ahora mismo, porque lo que les voy a contar conecta absolutamente todos los puntos de esta historia. Vamos desde el principio, porque para entender la magnitud de que Pepe hable del escándalo completo y humilla a su propio hijo, necesitan el contexto completo de todo lo que la relación entre Pepe y Emiliano representa, en el contexto de todo lo que ha pasado en este escándalo que lleva meses siendo el más seguido del entretenimiento latino, con la consistencia de algo que el internet documenta, con la obsesión de quien sabe que cada detalle importa. Emiliano, amiguitos, lleva más de un año defendiendo públicamente a Cazzu con la consistencia de alguien que tomó una posición clara desde el principio mismo del escándalo, sin ninguna variación significativa en su comportamiento público. Durante todo este periodo, desde que Nodal estrenó el video de un vals el 9 de abril, Emiliano salió a defender a Cazzu, calificando ese video como una falta de respeto hacia las dos mujeres que la modelo del videoclip combinaba estéticamente con la especificidad de algo que el internet procesó inmediatamente como una señal clara de hacia dónde se inclinaban las lealtades de Emiliano dentro del propio triángulo familiar. Y desde entonces, amiguitos, desde ese primer momento de defensa pública, Emiliano ha mantenido esa posición con declaraciones cada vez más contundentes hacia Nodal y hacia su propia familia paterna, exigiéndole a Nodal que arregle su vida.
personal antes de hablar de la de los demás y acusándolo de no otorgar el permiso de viaje que Kazu necesitaba para su hija Inti, con la consistencia de alguien que nunca suavizó su posición independientemente de las consecuencias familiares que eso pudiera producir en su propia relación con Pepe. Y ahora quiero hablar de por qué la relación entre Pepe y Emiliano ya estaba fracturada desde antes de este momento específico con la profundidad que merece. Porque esa fractura, amiguitos, no nació con este escándalo de Nodal y Ángela, como muchos podrían asumir, sin conocer el contexto completo de esta dinámica familiar tan específica. Tiene raíces mucho más profundas que se remontan al deterioro de la relación entre Pepe y Carmen Treviño, la madre de Emiliano, después de su separación matrimonial hace ya varios años. Y según las propias declaraciones que Emiliano ha hecho públicamente, la relación entre padre e hijo se deterioró específicamente porque Pepe habría hablado mal de Carmen tras esa separación, con la especificidad de algo que Emiliano describió como motivo central de su distanciamiento familiar, que ya lleva años sin ninguna resolución completa disponible entre ambos. Y esa herida tan antigua, amiguitos, esa fractura previa entre padre e hijo, confirma que la tensión actual no es simplemente un conflicto puntual sobre el escándalo de Nodal, sino la continuación de una dinámica familiar mucho más profunda, mucho más dolorosa, que lleva años construyéndose sin ninguna resolución completa disponible entre ninguna de las partes involucradas en este conflicto tan prolongado. Y ahora quiero hablar de lo que significa que Pepe decida hablar específicamente ahora del escándalo completo con la profundidad que merece. Porque ese timing, amiguitos, no es casual ni accidental en absoluto, considerando todo lo que este periodo extraordinario ya construyó sobre la situación de Nodal en absolutamente todos los frentes posibles de su vida. Pepe llevaba meses manteniendo un silencio público calculado mientras gestionaba en privado cada movimiento estratégico de esta crisis familiar, con la frialdad de alguien que sabe exactamente cuándo cada declaración pública puede producir el mayor impacto posible en la narrativa general del escándalo que rodea a toda su familia. Y que decida hablar exactamente ahora, cuando la situación de Nodal ya colapsó en absolutamente todos los frentes posibles, desde la bancarrota hasta la pérdida de custodia, hasta la derrota total en los premios Lo Nuestro, confirma que Pepe eligió este momento específico para posicionarse públicamente de una manera que necesariamente iba a tener consecuencias para todos los miembros de su propia familia, sin ninguna excepción disponible en ningún territorio de sus relaciones personales más cercanas. Y ahora quiero hablar de la humillación específica hacia Emiliano con la profundidad que merece. Porque esa humillación, amiguitos, confirma exactamente el mismo patrón de frialdad calculadora que Pepe ha demostrado durante todo este escándalo con cada una de sus decisiones más importantes desde el principio mismo de esta crisis extraordinaria. El mismo Pepe, que diseñó el contrato prenupcial de $12 millones contra Nodal con la precisión de un CEO que protege sus intereses por encima de cualquier consideración emocional que cualquier persona normal podría priorizar en circunstancias similares. El mismo Pepe que le negó ayuda a Emiliano en el momento en que su propio hijo más la necesitaba, a pesar de que ese hijo seguía defendiéndolo públicamente, a pesar de la distancia familiar existente entre ellos durante años enteros sin ninguna reconciliación visible. Y ahora, amiguitos, ahora ese mismo Pepe humilla públicamente a Emiliano, exactamente en el momento en que decide hablar de todo el escándalo completo, confirmando que la consistencia de comportamiento calculador que Pepe ha mantenido durante meses no discrimina entre sus relaciones con Nodal, su yerno, y con Emiliano, su propio hijo de sangre, con quien comparte un apellido y una historia familiar mucho más larga y mucho más profunda. Y ahora quiero hablar de cómo esta humillación afecta específicamente la posición de Kazu en este escándalo con la profundidad que merece. Porque Emiliano, amiguitos, no es simplemente un hijo distanciado que defiende a Kazu sin ninguna conexión estratégica con el desarrollo general de este escándalo que lleva meses construyéndose con cada detalle documentado. Es el aliado más visible y más consistente que Kazu ha tenido dentro de la propia familia Aguilar durante todos estos meses de conflicto extendido, sin ninguna variación significativa en su lealtad pública. Y que Pepe humille públicamente exactamente a esa persona en el momento en que habla del escándalo completo, confirma que la familia Aguilar está procesando internamente las consecuencias de tener un miembro que defendió consistentemente la expareja de Nodal, en lugar de cerrar filas completamente alrededor de la narrativa familiar oficial que Pepe y el resto de la dinastía intentaron sostener durante meses enteros con todos los recursos disponibles.
Y ahora quiero hablar de lo que esta crisis significa específicamente para Ángela con la profundidad que merece. Porque Ángela, amiguitos, no solo está procesando todo lo que su propio matrimonio con Nodal ha producido durante este escándalo extraordinario que lleva meses consumiendo su vida pública y personal sin ningún respiro disponible. Está procesando simultáneamente que su propio padre decidió hablar públicamente del escándalo completo mientras humilla a su hermano Emiliano en el mismo momento específico de máxima exposición pública para toda la familia. Y esa doble presión, amiguitos, esa acumulación de la crisis matrimonial más la crisis familiar generada directamente por su propio padre, confirma con la especificidad de hechos verificables que Ángela está atrapada en el centro de absolutamente todos los frentes posibles de este escándalo, sin ninguna excepción disponible en ningún territorio de su existencia actual, su matrimonio colapsando, su familia fracturándose todavía más por las propias palabras de su padre, y ningún espacio de estabilidad disponible en ningún territorio de su vida actual que pudiera ofrecerle algún tipo de respiro frente a tanta presión acumulada simultáneamente. Y ahora quiero hablar de por qué esta humillación pública puede tener consecuencias todavía más profundas para el futuro de la familia Aguilar con la profundidad que merece. Porque cuando un patriarca decide humillar públicamente a su propio hijo, amiguitos, eso no es simplemente una declaración que se olvida con el paso del tiempo sin ninguna consecuencia duradera. Establece un precedente sobre cómo Pepe gestiona los desacuerdos familiares que confirma exactamente el tipo de dinámica que llevó a Emiliano a distanciarse en primer lugar después de la separación de sus propios padres hace ya varios años. Y que esa misma dinámica se repita ahora en el contexto del escándalo de Ángela confirma que el patrón de comportamiento de Pepe no es una excepción puntual, sino una característica estructural y permanente de cómo gestiona absolutamente todas sus relaciones familiares cuando entran en conflicto con sus propios criterios o con la narrativa pública que considera más conveniente en cada momento específico de esta crisis extraordinaria que ya lleva meses afectando a toda la dinastía sin ninguna excepción disponible. Pero no se muevan porque lo que viene ahora conecta todo con el panorama completo, porque las declaraciones de Pepe y la humillación hacia Emiliano no llegaron solos. Llegaron en el mismo contexto en que Nodal y Ángela perdieron absolutamente todas sus nominaciones en los premios Lo Nuestro, mientras Casu y Belinda celebraban con toda la contundencia del voto popular. En el mismo contexto en que la pareja fue evacuada en un enfrentamiento armado en Zacatecas, en el mismo contexto en que Nodal perdió la custodia de Inti, en el mismo contexto en que Belinda expuso a Ángela con la contundencia más directa de todo este cuadrilátero extraordinario. Y cuando pones todas esas piezas juntas, la imagen que emerge es la de un escándalo que llegó a su punto de mayor fractura familiar y pública simultánea de todo este periodo extraordinario que nadie podía anticipar con esta intensidad. Cuando empezó. Las declaraciones de Pepe, la humillación hacia Emiliano, todo en el mismo periodo que nadie diseñó, pero que llegó con la inevitabilidad de todo lo que es suficientemente real para no poder ser completamente contenido por ninguna estrategia de imagen disponible en el mercado actual. Si están disfrutando este análisis, amiguitos, denle like ahora mismo y suscríbanse porque lo que viene a continuación es la parte más importante. Activen la campanita para no perderse nada. Y ahora quiero hablar de algo fundamental que nadie más está analizando completamente, lo que las declaraciones de Pepe y la humillación hacia Emiliano le dicen al mundo sobre el futuro de la familia Aguilar completa. Porque esas declaraciones, amiguitos, confirman que Pepe decidió finalmente posicionarse públicamente sobre el escándalo completo, con consecuencias específicas para cada miembro de su propia familia, sin ninguna excepción disponible en ningún territorio de sus relaciones personales más cercanas. Y esa humillación confirma que el patrón de frialdad calculadora que Pepe ha mantenido durante meses se extiende también hacia sus propios hijos cuando sus posiciones no coinciden completamente con la narrativa que Pepe considera más conveniente en cada momento específico de esta crisis extraordinaria que ya lleva meses afectando a toda la dinastía completa. Y en el centro de todo esto, como siempre, está Casu, la mujer que tiene a Emiliano de su lado a pesar de la humillación que ese mismo Emiliano acaba de recibir de su propio padre por defenderla públicamente durante todos estos meses sin ninguna variación en su lealtad. La mujer que mientras la familia Aguilar se fractura desde adentro con las propias declaraciones de su patriarca, tiene todos sus estadios sold out y triunfa en Netflix con la solidez de algo que ningún escándalo familiar puede cuestionar. Completamente. La mujer que ganó 2 premios Lo Nuestro, incluyendo Canción del Año, ganándole a Shakira,
la mujer que Ave Quintanilla coronó en San Antonio, la mujer que llegó el 16 de mayo a México a cantar con otra en el Autódromo Hermanos Rodríguez frente a más de 91,000 personas que saben exactamente de qué y de quién está hablando en cada palabra de su música. Casu que gana sin jugar. Casu, que mientras Pepe humilla a Emiliano por defenderla públicamente, sigue siendo exactamente lo que fue desde el primer día de esta historia, que lleva meses siendo la más seguida del entretenimiento latino completo, la figura más poderosa de todo este triángulo. No porque el internet lo diga, sino porque los hechos lo confirman en todos los frentes, con una consistencia que ninguna humillación familiar puede fabricar y que ningún gordoa del mundo puede diseñar completamente con ningún recurso disponible en el mercado de la Cenemocado. Gestión de imagen. Y esa consistencia es exactamente lo que la hace invencible, no el talento, no los estadios sold out. La consistencia de alguien que actúa desde lo real en todos los momentos y que lleva 2 años demostrando que esa es la única estrategia que siempre funciona, sin importar las humillaciones familiares ni los periodos extraordinarios que nadie diseñó pero que llegaron con la inevitabilidad de todo lo que es suficientemente real para no poder ser completamente contenido por ninguna estrategia de imagen disponible. No olviden darle like si llegaron hasta aquí, suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita porque esto no ha terminado. Las declaraciones de Pepe pueden producir más reacciones de Emiliano en las próximas horas que todavía no podemos anticipar completamente. La fractura familiar puede profundizarse todavía más con consecuencias específicas para toda la dinastía. Y Casu, que mientras esta familia se fractura desde adentro, tiene todos sus estadios sold out, sigue avanzando con la consistencia de alguien que actúa desde lo real en todos los momentos sin excepción y que lleva 2 años demostrando que esa es la única estrategia que siempre funciona, sin importar lo que cualquier escándalo extraordinario intente producir en su camino. Voy a estar aquí para contárselos todo, sin filtros, sin censura. Nos vemos en el próximo video.